Hola, ¿cómo están? Hola, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes, un gusto compartir contigo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Global GG, denominada muy pomposamente Portfolios Digitales como herramientas de evaluación. Gerardo me está dando una mano enorme, enorme, enorme en esta transmisión por Global GG, así que muchísimas gracias por estar aquí, justo al lado mío, Gerardo, aunque no parezca y estemos a tal distancia, pues así, hola, hola, hola. Muchísimas gracias por tu ayuda en esta oportunidad. Y sin más, si les parece, Gerardo, no sé si querés decir algo, pero si no, pues arranco con todo. Belén, adelante, un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. La idea de este espacio, de este encuentro, es comentar un poco qué son los portfolios digitales y cómo los podríamos utilizar en el contexto de evaluaciones, teniendo en cuenta dos situaciones muy distintas que estamos viviendo, bueno, dos o muchísimas situaciones que estamos viviendo por estas fechas, que tiene que ver con, por un lado, la educación híbrida y a distancia, y por otro lado, con los distintos momentos que estamos viviendo en hemisferio norte y hemisferio sur respecto a, inicio de clases o finalizaciones de ciclos lectivos. Puntualmente durante esta presentación me voy a encargar de trabajar o de pensar la lógica del portfolio como un instrumento de evaluación anual enfocado específicamente en los estudiantes de nivel medio, secundaria, high school, como corresponda en cada sitio. Sin embargo, y esto es súper importante de aclarar, de mencionar, definitivamente no es la secundaria el único espacio en el cual nosotros podemos pensar y podemos utilizar los portfolios digitales. Sin embargo, definitivamente sí son el lugar para nosotros de referencia y más que nada por mi propia experiencia como profe de secundaria. Así que quiero empezar agradeciéndoles a todos los que están del otro lado. No voy a extenderme más en esta introducción porque los voy a aburrir y se me van a ir y es lo que precisamente no quiero que pase. Gracias a Mica, Betty, Victoria, que ya empiezan a enviar sus comentarios de buenas tardes, de que están allí acompañándome. Así que vamos a arrancar. Esta presentación sobre portfolios digitales casi es como un episodio 2 de una primera presentación que hicimos desde HEG Buenos Aires hace algunos días atrás, en donde con mucha rapidez y celeridad, en menos de 10 minutos mostré un tipo de portfolio realizado con Google Slides. La idea de la presentación de hoy es enfocarnos un poquito más en detalle, en qué son, qué elementos tener en cuenta de ellos, y cómo construir portfolios utilizando Google Slides. Así que vamos allí sin más preámbulos. Para aquellos que no me conocen, que definitivamente son un montón, mi nombre es Belén Carreira, yo soy profesora de Historia en el Colegio San Jorge de la ciudad de Quilmes, en Buenos Aires, Argentina. Coordino Teoría del Conocimiento también allí y soy una especie de consultora tecnológica, si quieren, de esa institución también. Soy líder de HEG Buenos Aires y además participo y formo parte de Global GG y por eso estamos aquí. Y como pueden ver en pantalla en este momento, tres de mis principales intereses no están relacionados con la tecnología, sino con la Edad Media como historiadora, con el buceo y, como siempre digo en todas mis presentaciones, definitivamente también con el Lemon Pie, bien, una férrea militante de Google Slides y de el Lemon Pie. Ahora, cuando empezamos más, ahora sí, ¿no? A trabajar la cuestión de los portfolios digitales, tenemos que pensar en cuál es una definición que nos permita dar a nosotros una especie de marco teórico a lo que estamos trabajando, ¿no? Y en este contexto yo me baso en textos de Anijovic del 2011, relativamente recientes, aunque hay versiones mejoradas y más novedosas sobre lo que implica un portfolio, pero en esta definición que escogí, por lo amplia que es, podemos notar cómo el portfolio de hecho es una colección, sencillamente un maletín en español, de trabajos producidos por los estudiantes que revelan determinadas habilidades adquiridas durante el proceso de construcción de conocimiento.
Y de por sí es un instrumento que está basado necesariamente en la reflexión y que permite evaluar entonces el proceso de aprendizaje como un todo, ¿bien? Y por lo tanto el logro de determinadas metas que se presuponen desde el comienzo. Entonces, en este sentido, cuando pensamos en portfolios, podemos al principio entender que hay diversos tipos de portfolios, ¿no? De exhibición, de demostración, de diagnóstico inclusive, pero yo me voy a centrar específicamente en aquel tipo de portfolio o maletín o muestra o exhibición que tiene que ver con los instrumentos de evaluación. Entonces, en ese sentido, una de las preguntas esenciales que como educadores definitivamente tenemos que hacer siempre es, ok, ¿por qué? ¿Para qué vamos a hacer estos portfolios? ¿Con qué fin? Y entonces, en este sentido, lo que aparece es que el portfolio, ya desde su definición de base, nos permite generar una estrategia de evaluación que esté de hecho vinculada a un aprendizaje centrado en el estudiante. Un estudiante activo, diferenciado, con un proceso de aprendizaje y reflexión individual, porque lo cierto es que el portfolio es una herramienta que permite el aprendizaje a través de la reflexión de manera individualizada y por lo tanto nos habilita a nosotros como docentes el fomento de la diferenciación en el aula. Pero además, por la propia naturaleza del portfolio, que se trata de básicamente una exhibición de materiales, esto nos permite a nosotros también garantizar, o al menos favorecer, un entorno en el que el proceso de aprendizaje del estudiante no sea solo habitado por el estudiante. El portfolio, al ser una muestra, puede ser mostrado. Y entonces podemos, a través de esta estrategia, incluir también a las familias en el proceso de evaluación y en el proceso de construcción del aprendizaje para nuestros alumnos. Entonces, desde esa lógica, desde ese por qué, la segunda pregunta clave es ¿para qué? ¿Qué queremos lograr con el portfolio? Y entonces acá la clave tiene que ver con una cultura del aprendizaje que esté basado en valorar la jerarquización individual, valorar la reflexión, la documentación, la valoración de procesos de aprendizaje significativo, sistemático, documentado, como decía recién, que le permita en todo caso al alumno adquirir determinada conciencia, ¿bien? Conciencia activa y visible sobre el proceso de aprendizaje. Por eso estos objetivos para la creación o la utilización de los portfolios como herramientas de aprendizaje. Y en este sentido hay una cita de unos autores de 2002, es decir, ya es una cita algo antigua, ¿sí? Pero que de hecho me parece súper interesante, que es que la magia de los portfolios no radica en ellos, en la muestra en sí, sino en todo el proceso de documentación, en la metodología de enseñanza, que implica algo más que la mera recogida, como dicen Danielson y Abrutin, algo más que la mera recogida de trabajos. El portfolio educativo implica ayudar a los alumnos a adquirir las habilidades de reflexionar sobre su propio conocimiento, sobre su propia trayectoria educativa y autoevaluarse, que son probablemente dos de las características más importantes y más difíciles de enseñar a alumnos del siglo XXI, que están colapsados de elementos, colapsados de imágenes, colapsados de conocimiento o de información a su alrededor. Es importante que sepan aprender, o mejor dicho, que aprendan a sentarse, respirar hondo, pensar sobre lo que ya pasó y luego finalmente reflexionar sobre ello y ver qué podemos hacer para mejorar o para seguir por ese camino si fuera así. Entonces, hay 4 claves que me parecen fundamentales a la hora de pensar los portfolios a modo de cierre de esta introducción, si quieren, como más teórica, ¿no? Que seguramente todos ustedes ya conocen, estoy diciendo como muchas cosas conocidas, que tiene que ver con, definitivamente, que el foco de los portfolios está puesto en el proceso de documentación,
que justamente por esa razón, el portfolio tiene un gran componente temporal, un gran componente de evaluación de proceso. Que los objetivos del portfolio, es decir, aquello que queremos que nuestros alumnos evalúen de sí mismos, deben estar claramente identificados y que no da lo mismo la forma en la que escribamos esos criterios o esos objetivos de entrada y de salida. Y finalmente, la cuarta clave que me parece central para revisar esto tiene que ver con la necesidad, la importancia del feedback del docente o del componente de la comunidad educativa que sea, durante el proceso y al final del proceso de producción y de muestreo del portfolio. Entonces, eso como cuatro claves esenciales de los portfolios. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Cuando nosotros vamos a este punto, lo que vamos a ver es que tenemos tres posibilidades, ¿bien? Tres grandes mecanismos o herramientas que nos van a permitir generar portfolios digitales. El primero son los sitios web, ¿sí? Nosotros con mucha facilidad podemos diseñar sitios web que nos permitan generar algunas estrategias de aprendizaje, generar algunas estrategias de evaluación y de reflexión, como por ejemplo el que podemos ver en este portfolio que voy a compartirles ahora, si la cámara, por supuesto, me acompaña. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Pausa técnica, pausa técnica. Ahí estamos. Vamos a ver, ahora sí. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento es sencillamente un sitio web construido en Google Slides, bien, a partir de una plantilla de tema básica, ¿sí? En la cual incluí una presentación personal de parte del alumno, una serie de elementos vinculados a rutinas de pensamiento visible que tiene que ver con, en fin, reflexionar sobre el año en curso, ¿ok? Algunas cosas que me enorgullecen a mí como estudiante, digamos, pensándolo desde esa lógica, como para poder también poner el foco en aquello que quiero mostrar como más representativo de mis logros, ¿bien? Y luego, aquellas actividades que de hecho voy a mostrar de cada espacio curricular. Entonces, solo a modo de muestra, ¿bien? Tenemos por aquí algunas estrategias posibles para campos como historia, que evalúa habilidades y entonces se le pedirá al chico que aquí podamos ver cuáles son los mejores trabajos a los que han llegado para cada una de las habilidades de la materia, cuáles son las herramientas de geografía que han podido comprender con mayor profundidad y esmero este año, y en fin. Distintas herramientas o distintas habilidades que se ponen en juego en este sitio web, que los alumnos lo único que van a tener que hacer eventualmente es copiarla, ¿bien? Y completar con su información personal. Luego, como siempre, una evaluación individual, ¿bien? En donde sea el estudiante el que pueda reflexionar sobre sus propias prácticas. Y entonces, en ese sentido, una excelente forma de hacerlo es utilizando el sistema de trabajo con mis fortalezas, con mis debilidades, con mis oportunidades y con las amenazas, con aquello que a mí me cuesta un poquito más, que siento que son trabas para mí en el proceso de aprendizaje. Esta es una buena idea, una buena forma de propiciar la reflexión automática, significativa por parte del estudiante, utilizando este sistema de brújula, ¿sí? Que tanto se usa en espacios de hecho laborales. Y finalmente, y con esto hago hincapié en la cuarta clave de la que hablaba hace unos segunditos atrás, tiene que ver con, ok, ¿cómo hacer para que nuestros alumnos reciban feedback? Y entonces, si utilizáramos Google Sites, una excelente forma es generando un espacio específico en el cual el docente pueda dar sus comentarios acerca de los diversos criterios de evaluación que tenga su materia o su espacio curricular y pueda hacerle llegar al alumno un comentario específico sobre su desarrollo en base al portfolio que ha demostrado en este sitio web. Ahora bien, para muchas instituciones, o incluso para nosotros como profes,
generar un sitio web, hacer que nuestros alumnos hagan copias de ellos, puede llegar a ser algo bastante complicado o engorroso. Digamos, hay que generar todo este entorno para que luego nuestros alumnos los puedan utilizar. Sin embargo, hay una forma que es bastante interesante, digamos, a la hora de pensar los portfolios, que tiene que ver no ya con sitios web, sino, al contrario, con otro tipo de espacios, como por ejemplo, y asumo que lo veremos en pantalla en breve, murales digitales, como puede ser Padlet o Murally, como plataformas para poder trabajar. Pero también podemos utilizar Google Slides y la millonada de plantillas que tenemos a nuestra disposición de excelentes recursos, como por ejemplo Slides Mania, que es el primer foco que voy a mencionar. Quiero hacer una pausa aquí para ver si hay algún comentario. Quiero como darles la entrada a ustedes, a ver si hay alguna pregunta. No sé, Gerardo, si querés señalarme algo, y si no, simplemente saludar a todos los que están del otro lado apoyando y prestando atención a esta pequeña presentación. Bueno, por supuesto, gracias, Mica, por tu comentario. Si no hay ninguna pregunta, no hay ningún problema porque vamos a continuar. La idea, después de esta presentación, importante que haga el comentario ahora como para no perderlo de vista, todos los sitios web, las presentaciones, las plantillas con las que voy a trabajar o que ya mostré hasta ahora, o incluso esta presentación que ven en pantalla, van a estar disponibles después del vivo en la descripción, en la cajita de descripción de YouTube, ¿ok? Así que cualquiera que quiera puede luego descargarse o hacerse copias de los elementos que estoy mostrando en la presentación de hoy, para que no se le pierda a nadie, ¿ok? Bien, entonces, como decía, cuando nosotros trabajamos con plantillas de Google Slides, ¿sí? Es algo bastante interesante. No sé, ustedes me dirán, pero crear plantillas, crear presentaciones en Google Slides, a veces es mucho más sencillo cuando trabajamos con las plantillas que ya vienen diseñadas o que podemos descargar de sitios como, por ejemplo, Slidesmania, que es lo que estoy compartiendo yo en este momento a propósito. ¿Bien? Porque por acá voy a empezar. En sitios como Slidesmania, lo que tenemos es millonadas de plantillas que podemos reutilizar. Y entre ellas, hay algunas que están bien vinculadas a espacios docentes, ¿bien? A espacios educativos. Si nosotros quisiéramos armar un portfolio que fuera anual, en el que varias materias estén incluidas, en donde cada materia pida habilidades diferentes y nos solicite información diferente y evalúe a su alumno de forma diferencial, yo lo que podría llegar a crear es una especie de cuaderno vivo, ¿bien? Aprovechando todas las funcionalidades de Google Slides, nosotros lo que podríamos llegar a hacer es una carpeta, ¿bien? En donde el alumno vaya documentando todos sus trabajos, o al menos aquellos más representativos de cada espacio curricular. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a comenzar en principio, ¿sí? Por seleccionar una plantilla, ¿sí? Súper básica, que es hermosa, por cierto. Gracias, Paula. Paula no creo que hable español. Paula es la diseñadora, ¿no? La cara detrás de Slidesmania. Podemos como darle un aplauso enorme a esta señora porque trabaja muchísimo por todos nosotros desde el silencio. Paula ha diseñado esta especie de cuadernito virtual, ¿sí? Reitero, es una plantilla de Google Slides, así que en breve vamos a ir a dicha plataforma, ¿ok? Que tiene el siguiente formato. Les voy a mostrar rápidamente cómo es el formato inicial, ¿sí? De esta plantillita con la que nos vamos a encontrar, solo a modo de ejemplo, en Slidesmania. ¿Ven que tiene forma de carpetita? Mi pregunta es, ¿será posible utilizar esto como una plantilla, como portfolio digital? Pues sí,
Pues sí, y de hecho es más sencillo de lo que parece. En principio, lo fundamental, vamos a hacernos una copia de esta plantilla, ¿bien? Haciendo clic en el botoncito Open in Google Slides. Esta plataforma, como muchas de las que nosotros usualmente usamos en el campo de la educación, no tienen traducción al español, con lo cual síganme en los botonetes que voy a apretar. Sencillamente es Open in Google Slides e inmediatamente aparecerá una pantalla que espero podamos compartir en este momento. Vamos a ver si, ahora sí. A ver, a ver, a ver. Chin, chin. Excelente, excelente. Entonces, como les decía, tenemos la plantilla en nuestra computadora, ¿bien? Y lo único que vamos a tener que hacer es hacer clic en el botoncito Utilizar plantilla, ¿bien? Este botón azul que aparece arriba en la pantalla. Cuando lo hacemos, en nuestra computadora, o mejor dicho, en nuestra nube, ¿sí? En nuestro Drive, tendremos sencillamente una pequeña copia ya armada, como pueden ir viendo en pantalla, ¿ok? Y entonces, lo que van a ver es, salgo de cuadro para que se vea todo más grande, es una copia que va a estar, como les decía, creada en su carpeta de Drive, ¿sí? En su cuenta institucional, si abren desde allí, cuentas personales también pueden hacer este mismo sistema, ¿sí? Y lo que van a ver son esta serie de hojitas, ¿bien? Esta serie de hojas dentro de la plantilla. Y mi idea para convertir esto en un portfolio es que cada una de estas secciones del cuaderno se conviertan en las secciones de cada materia que va a formar parte de este portfolio anual. Entonces, en esta tabla de contenidos, antes de compartir esto con mis alumnos, por favor, antes de compartir con mis alumnos, ¿sí? Voy a construir el portfolio o la plantilla de base para que todos ellos luego puedan trabajar. Entonces, voy a poner aquí portfolio anual 2020, ¿sí? Por supuesto también en el título, portfolio anual 2020, y acá por supuesto escribí cualquier cosa, ahí vamos. Quiero por supuesto que el alumno pueda darme su nombre y que esté aquí escrito y que pueda personalizar este espacio, y entonces vamos a poner nombre del estudiante. Quiero también que aparezca su año y curso, ¿sí? Porque es fundamental que esta información forme parte de este documento, que en definitiva, por favor, recordemos, se trata de un documento oficial de evaluación, ¿sí? Entonces tiene que tener determinadas características, ¿ok? Y luego lo que vamos a hacer es empezar a trabajar sobre esta segunda hojita de la plantilla, que tiene la descripción, ¿ok? De los distintos subtítulos. Ahora bien, por supuesto, que yo, como no soy rápida para escribir y mucho menos en vivo, tengo aquí, a la manera de hágalo usted misma, ¿verdad? De programa de manualidades de televisión, tengo aquí una copia ya diseñada con algunas modificaciones realizadas como para que ustedes puedan ver el progreso en este portfolio. Le puse título, nombre, año y curso, y aquí en la hoja general, que espero puedan ver, si no, por favor, me informan, ¿sí? Vamos a ver si podemos subir un poquitito más el zoom para que se vea bien. Ahí está exageradamente grande, pero bueno, cualquier cosa, por favor, me informan, ¿eh? Ahí vamos, ¿sí? En esta hojita agregué matemáticas porque es una de las materias que van a trabajar el portfolio, ciencias, geografía, historia, artes y español, ¿sí? Ahora quiero que noten algo. Para cada una de estas materias, ¿sí? Hipotéticas, por supuesto, que están trabajando en mi portfolio, ¿bien? Vamos a trabajar con habilidades y contenidos diferentes. Entonces, en el caso de mi escuela es una institución IB, con lo cual, lo que tenemos es, entre otras cosas, internal assessments, ¿bien? Entonces,
Para las materias internacionales como matemáticas, biología, historia, geografía y los estudiantes rinden una evaluación interna, que es clave a la hora de analizar sus resultados. Y entonces, definitivamente, cuando pensemos en estas materias con internal assessment, ¿sí? En el caso de materias IB, y si no, por supuesto, evaluaciones de fin de año o evaluaciones trimestrales o ejercicios diversos, ¿bien? Lo que vamos a hacer es que cada materia indique, de acuerdo a sus posibilidades, a su planificación, cuáles son las habilidades que se van a poner en juego, cuáles son las competencias que los estudiantes van a tener que demostrar en este portfolio. ¿Bien? Hasta acá estamos bien, ¿no? Gerardo, por favor, si hay alguna pregunta, me informás, así yo paro, porque me engancho a hablar y ulala, ¿quién me para? Una vez que nosotros tenemos esta primera hoja de la plantilla utilizada, ¿bien? En donde justamente como un cuaderno vamos a trabajar con las distintas materias del portfolio que se van a sumar al portfolio anual, vamos a ir diseñando los elementos característicos de cada una de ellas. Y de hecho aparece una pregunta muy interesante aquí, que es Jorgelina dice, ¿qué conviene más para una sola materia? Entiendo que te referís a plataformas, ¿sí? Y en ese caso te diría, Jorgelina, que lo que tenemos son varias posibilidades. Tengamos en cuenta esto, la elección de la plataforma del diseño tiene que verse, digamos, tiene que estar en línea, absolutamente en línea, ¿sí? Con los objetivos de aprendizaje que vos le pautes a tus estudiantes. Entonces, nosotros sabemos que hay un currículum, oculto que tiene que ver con no solamente las competencias específicas de la disciplina, sino también competencias, entre otras, tecnológicas. Si yo sé que mis estudiantes están como para armar un sitio web, pues entonces vayamos por ahí. Si es que ese sitio web va a reflejar de manera más consistente, más sólida y más significativa el progreso en el aprendizaje y en el aprendizaje del currículum oculto, es decir, en estas habilidades del siglo XXI entre las cuales aparece la tecnología. Ahora, si mis estudiantes son más jóvenes, si no tienen competencias tecnológicas avanzadas, o si les cuesta, si es engorroso, ¿sí? Si vamos a trabajar en una plantilla que muchos docentes van a utilizar al mismo tiempo, y entonces hay que tener en cuenta también el hecho de, ojo, todos los docentes tienen que sostener esas mismas competencias tecnológicas, pues entonces Google Slides ofrece más posibilidades. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo es más fácil de utilizar, pero tiene por otro lado más herramientas. Entonces, al poder modificar, al tener ya plantillas, Google Slides nos reduce mucho el tiempo de trabajo previo a la puesta en marcha del portfolio, justamente porque tenemos que diseñar una sola plantilla y luego mis alumnos harán con ella lo que yo les indique, pero es mucho más versátil Google Slides. Bien, sin embargo, reitero, es importantísimo, importantísimo que la elección del medio tecnológico esté fundada en objetivos, digamos, de aprendizaje muy concretos, ¿bien? Ya sea específico, curricular o tecnológico. Bien, entonces, continuando un poco con esta lógica, salgo de pantalla para poder avanzar un poquito más y inmediatamente luego de esta primera parte de la plantilla, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver es que la propia plantilla trabaja con, bueno, distintas solapitas, ¿bien? ¿Qué tiene de bueno en las plantillas de Slidesmania, ¿sí? Que están todas linkeadas, todas con los enlaces. Entonces, si yo sé que matemática arranca en la diapositiva 3, también voy a saber que ciencias arranca en la 6. Y geografía empieza en la 8. Y artes, me voy a extender al Pepe, pero lo voy a hacer igual. Y artes arranca en la 12. ¿Por qué esto me parece bueno? Porque le da un sentido de coherencia a lo que vamos a diseñar para nuestros alumnos. Estamos en Google Slides
básicamente creando un libro digital. ¿Bien? Un libro digital que nos permite ver todo el trabajo del alumno de un solo vistazo. Y entonces ahora es solamente cuestión de ir perfeccionando y puliendo la edición, ¿sí? Y entonces, si voy a trabajar con matemáticas, porque es la primera área en el que mis estudiantes van a trabajar en este portfolio, pues entonces añado, esta es la sección de matemáticas, los criterios de evaluación serán los que la materia indique, ¿ok? Además de los criterios de evaluación, voy a tener en cuenta las habilidades o las competencias que voy a evaluar en mis alumnos y entonces sencillamente tendré que informarle a mis alumnos qué es lo que voy a esperar de ellos en este portfolio y entonces pondré en este caso competencias y habilidades de la materia. Y entonces lo mismo, sencillamente lo que voy a hacer es incorporar a modo de punteo las habilidades sobre las cuales mis alumnos luego lo que van a tener que hacer es demostrar que han aprendido. Bien, y entonces, como vemos aquí, lo que podemos ir haciendo es agregando hojas para cada competencia. Y entonces, por ejemplo, en matemática, una de las competencias esenciales fue, este año, funciones cuadráticas, que no tengo la menor idea de qué son, pero suena muy bien, así que solo síganme el juego. Vamos a arrancar entonces sabiendo que esta hoja va a estar dedicada a las funciones cuadráticas. Entonces lo que le voy a pedir a mi alumno es que me indique con claridad cómo arrancó el año. ¿Cuánto sabías del tema al inicio del año? ¿Bien? Y entonces dejaremos un espacio para que el alumno pueda pegar, pueda escribir, pueda sacar una foto y subirla, pueda compartir aquel trabajo realizado en el año que marca el inicio en esta competencia, que marca el momento de arranque de esta competencia, qué tan sólida era mi trabajo. Qué tan sólido era mi trabajo con funciones cuadráticas al comenzar el año. Y entonces lo voy a demostrar con un trabajo, ¿bien? Y voy a agregar, por otra parte, bueno, ¿cuánto sabes ahora? ¿Bien? Y entonces tendré que pedirle a mis alumnos, ¿ok? Que entonces aparezca otro trabajo, el último o el mejor, en donde el alumno haya demostrado el mayor grado de profundización o de conocimiento respecto a, en este caso de ejemplo hipotético, las funciones cuadráticas. Si yo me quedara acá, esto sería un portfolio, digamos, yo replico esto mismo para todas las otras materias. ¿Bien? ¿Cuánto sabías antes? ¿Cuánto sabes ahora? Sin embargo, y esto es bastante importante, estamos en un portfolio de evaluación. Si fuera un portfolio de demostración, esto ya alcanza, es suficiente, porque estoy mostrando mi trabajo, ¿sí? Copio y pego enlaces o fotos o lo que fuere. Pero se trata de un portfolio de evaluación. Recordemos las claves anteriores, por favor. Mi principal función aquí es que el chico se evalúe. Entonces, no alcanza con demostrar que sé pegar, digamos, sé copiar y pegar enlaces de trabajos que hice antes o de sacar fotos, ¿sí? Se trata de reflexionar sobre eso y de mínima justificar la elección de esos trabajos, ¿sí? Para empezar. Yo tengo que saber por qué el alumno eligió la tarea del 12 de marzo y no la del 18. Y tengo que saber por qué, como punto culmine en el desarrollo de esta habilidad, eligió la actividad del 14 de julio y no la que hicimos antes de ayer sobre funciones cuadráticas. ¿Es porque no la hiciste o porque te parece que no fue la mejor? Ese es el punto clave para los portfolios de evaluación. Lo que se necesita que aparezca en un portfolio de evaluación es este tipo de preguntas, en el que yo le pido a mi alumno que me diga
Primero, ¿por qué eligió esos trabajos? Bien. Segundo, si ese es tu máximo, ¿hay que mejorarlo? ¿O ya es una habilidad absolutamente incorporada y que de hecho podrías enseñarle a tus compañeros? La siguiente pregunta, o la siguiente inclusive, les diría yo, hoja de mi cuaderno de portfolio, va a ser la hoja de reflexión. Y entonces en esta hoja de reflexión, le voy a pedir a mis alumnos que reflexionen justamente sobre su trabajo en funciones cuadráticas en matemáticas y me diga cuál es la mayor dificultad que ha visto en el desarrollo de esa competencia, cómo puede mejorarla, qué va a hacer el año que viene para producir una mejora en ese sentido, o qué va a hacer, cómo puede seguir demostrando que es una habilidad ya adquirida, porque esto es importante. A primera vista, el portfolio parece funcionar mejor con los estudiantes que aún tienen dificultades para la adquisición de habilidades. ¿Por qué? Porque el chico te va a demostrar la primera, que era muy mala, y la última, que es más o menos buena. Pero claro, no está adquirida. Entonces, si nos quedamos ahí, ¿cómo hacemos para que un estudiante de 10, como le decimos aquí, al menos en mi región, un estudiante excelente, un estudiante con altísimas habilidades y competencias, ¿bien? Un estudiante avanzado, ¿cómo hacemos para que el portfolio sea significativo para él también? Porque entonces no habría nada que mostrar, si ya tiene la habilidad adquirida. Pues aquí la clave está en que reflexiones sobre cómo no sabe del contenido, sino cómo lo va a aplicar. Cómo puede demostrar que sabe y cómo puede ayudar a los demás. Porque, por cierto, el trabajo en equipo es una habilidad del siglo XXI esencial. Entonces, este es el momento para que el alumno se ponga a pensar, aquel estudiante muy bueno, que se ponga a pensar cómo va a ser el año que viene para demostrarle a sus compañeros, para ayudar a sus compañeros, para tutorear a sus compañeros en aquellos temas que él sabe y los otros no. Entonces, ojo con pensar que el portfolio estandariza un poco y ayuda un poco a levantarle el espíritu a aquellos que tienen dificultades para el aprendizaje en cualquier sentido y nivel. Los estudiantes muy buenos también pueden utilizar perfectamente este mismo ejercicio, pero con otro objetivo pedagógico, con otro objetivo de enseñanza-aprendizaje, ¿bien? Que tiene que ver justamente con, sé todo esto, ahora tengo que ver cómo hago para demostrarlo para los demás. Y aprovecho que estoy viendo algunos comentarios que tienen que ver con, claro, en qué ámbitos se puede utilizar este portfolio, y hay una pugna, hay una lucha interna entre las ciencias humanas y las ciencias naturales, a ver para cuál de las dos sirve y demás. Y obviamente empatizo profundamente con el comentario de Jorgelina, que dice, ok, para la exhibición de IGCSE de History definitivamente funciona, ¿sí? Pero Fabricio, que por cierto es colega y profe de ciencias, dice, bueno, che, pero pará, ¿cómo lo utilizamos para las ciencias? Pues de hecho los objetivos son los mismos. Yo, por supuesto, me centraré más en los elementos que son tal vez más cercanos a las humanidades, pero definitivamente funciona para materias como, por ejemplo, biología, en el cual el proceso que se va a demostrar es la profundización de los conocimientos, por ejemplo, en anatomía, si fuera el caso. Si estoy trabajando con física, quiero ver hasta dónde puedo aplicar los conceptos teóricos que vi en física en la realidad. Y entonces lo que puedo hacer es un portfolio mucho más potente, en donde no solamente voy a dar cuenta de competencias teóricas, sino que voy a dar cuenta también de aplicaciones prácticas. Y entonces parte de la reflexión va a tener que ver con no seleccionar trabajos previos, sino ver cómo esos trabajos se conectan con la realidad. Para aquellas instituciones que tienen el bachillerato internacional y los exámenes estandarizados IB y IB Diploma, esa es una muy buena oportunidad para hacer algo que por lo general en las materias curriculares es muy difícil de hacer en el día a día, que es la incorporación de elementos de teoría del conocimiento.
Entonces, estoy sesgando mucho mi charla, no voy a recortarla al mundo ID porque definitivamente no es ese el objetivo, pero sí es una buena posibilidad para que sea el alumno capaz de vincular los conceptos de la currícula, de las asignaturas y del núcleo del ID a través de estas estrategias de portfolio. ¿Bien? Victoria, me comí el comentario terminando mi comentario justamente, dice, es muy interesante ver cómo los portfolios son tan versátiles y que sirvan, de hecho, para distintos niveles educativos. Por deformación profesional estoy trabajando, como les decía, con secundaria, ¿no? Y estoy pensando en estudiantes con determinadas habilidades ya incorporadas. Sin embargo, y a propósito voy a dejar de lado ya esta plantilla, ¿sí? Porque se entiende entonces el objetivo de trabajar con una plantilla prediseñada. La idea es que vamos a ir trabajando y elaborando esta plantilla, ¿sí? Para luego poder compartirla con nuestros alumnos. Pero no les voy a mentir, esto puede ser algo agobiante para un docente que no tiene tiempo, no tiene ganas y no quiere incluir tantas materias, ¿sí? Cuando tenemos que hacer algo más acotado a un espacio curricular solamente, ¿sí? Y tal vez no tenemos tantos recursos ni ganas de editar, ¿sí? O de buscar la plantilla más bonita, podemos trabajar con una plantilla en blanco de Google Slides, ¿bien? Tal y como la que estoy mostrando en pantalla en este momento. Este es un ejemplo de portfolio sin ningún grado de amor en la edición, ¿ok? No hay una sola imagen, no hay nada bonito aquí, pero que cumple exactamente la misma función, ¿sí? Pero acotado a un espacio curricular solamente. Historia. Entonces, ¿qué es lo que hice yo acá? Salgo de la presentación, vamos a editarlo. Yo abrí un archivo nuevo en Google Slides, ¿bien? Primera hojita de slide, nombre del estudiante, año, nombre de este archivito, portfolio, ¿ok? No materia y demás, nada más. El máximo amor que le di a esta primera slide es que le cambié el fondo para que se parezca más a un papel. No tiene nada que ver con historia, no tiene nada que ver con el portfolio, pero lo hice como para que vean que algo se puede hacer. Pero ya, no se pueden, pueden no matarse. Inmediatamente después es fundamental incluir con claridad los criterios de evaluación. Este es un portfolio de una sola materia. Con lo cual, la entrada a este trabajo tiene que ser, hola, ¿qué tal? Yo te voy a evaluar teniendo en cuenta estos criterios. Voy a pensar en la presentación, voy a pensar en la justificación que vos des en cada trabajo, voy a pensar en, podemos decir, en las tareas en particular, a ver si en efecto demuestran aquello que vos decís que están demostrando. Y finalmente, tal vez un concepto más holístico sobre, ok, ¿cómo hacer para evaluar a este alumno? Y entonces el último concepto es, ok, tu reflexión general la vamos a pensar desde este lado. Inmediatamente después de los criterios de evaluación, es importante que un portfolio incluya instrucciones. ¿Por qué? Porque los alumnos pueden hacer cualquier cosa con este archivo de slides, ¿bien? Casi todos los campos de una slide son editables. Entonces, antes de darles un par de truquitos, lo importante que quiero que sepan es que es importante que haya al menos una slide en donde aparezcan todas las instrucciones y que el alumno no pueda editarlas. ¿Bien? Pensemos esto. Yo comparto este archivo a la manera de una plantilla, ¿sí? Y mi alumno se encuentra con estos criterios de evaluación. Y uno de los criterios de evaluación no le gustaron. Si es un campo editable, tal y como pueden ver ustedes aquí, y el alumno puede hacer esto y borrar uno de los criterios, ¿qué va a pasar a la hora de corregir? Obviamente vamos a saber que el alumno retiró esa información. Sin embargo, hay, señores míos, una forma inteligente de hacer que las cosas no se borren de Google Slides. Y es generando distintas ediciones
pero desde algo que se conoce como el diseño maestro. Aprovecho esta pausa que hice para una pregunta de Carolina, que dice, en cuanto a los criterios, en IB, por ejemplo, los diferentes skills tienen diferentes criterios. ¿Ponemos todos los criterios por skills? Eso depende de vos. Si vos necesitas evaluar todos los criterios de todas las habilidades, pues adelante. Esto es totalmente personalizable. No hay nada que indique que no lo puedas hacer. Probablemente el único criterio allí es, ¿será una evaluación necesaria? Digo, pensándolo a modo de cierre de año, ¿será importante evaluar absolutamente todo? O tal vez podemos pensar en algo más holístico. La respuesta de Carolina es, por ejemplo, en el internal assessment, los ensayos, bueno, las evaluaciones internas, los ensayos de nivel superior, se ponen los criterios generales de la materia, o se ponen los criterios generales de la materia. Claro, depende de vos. Si vos querés evaluar las competencias que se pusieron en juego en el ensayo o en el internal assessment o evaluación interna, pues adelante. Y si querés hacer algo más general, que sea, digamos, una evaluación más holística, pues entonces andate por ese camino. Lo interesante del portfolio es que no tiene ningún requisito respecto a eso. El único requisito es que los criterios estén puestos. ¿Sí? Que no los mandes a tus alumnos a hacer el portfolio y después les digas cómo los vas a evaluar, porque eso es lo que hace que el portfolio sea ineficaz. El estudiante tiene que tener de antemano los criterios sobre los cuales va a trabajar su propia reflexión, porque si no está reflexionando en base a la nada. ¿Bien? Isabel al mismo tiempo pregunta, ¿será parecido a una rúbrica? Pues sí, definitivamente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre criterios y rúbrica? A los efectos de un portfolio puede que lo podamos tomar como sinónimos, ¿sí? Pero cuando me refiero a criterios estoy pensando en objetivos de aprendizaje, ¿sí? Voy a tener en cuenta cómo este portfolio va a tener determinado grado de presentación. Y entonces quiero que sea una presentación consistente, que la edición sea precisa, si es que quisieran ustedes evaluar eso. Voy a pensar en si adquiriste o no las habilidades. La rúbrica tiene más que ver con el instrumento con el cual vos vas a evaluarlos después, el instrumento real de puntuación. Entonces, la rúbrica va a incluir no solamente el objetivo, sino la puntuación o la calificación o la letra o la banda en la cual vos vas a ubicar al estudiante. Y entonces, si quisieras incluir una rúbrica aquí, en lugar de criterios de evaluación, tendrías que poner algo así como, para el criterio 1, habrá 4 bandas. Suficiente, regular, insuficiente, no responde. ¿Bien? Si yo solo pongo criterios de evaluación, entonces le estoy dando a mi alumno qué es exactamente lo que quiero, en lo que quiero que se enfoque. Si le doy una rúbrica, le estoy diciendo, tenés que lograr esto. Y no sé, permitime dudar, no lo sé, no tengo una respuesta cerrada, pero creo que en el contexto de una evaluación holística, como la que permite el portfolio, la inclusión de una rúbrica como criterio de evaluación de entrada puede ser algo, vamos a decir, limitante. No obstante, definitivamente puede ocurrir. Fabricio suma, sí, es eso, la rúbrica es de criterios específicos para una tarea, para una materia o lo que fuere. Los criterios de evaluación son sobre toda la materia. Bien, entonces, bien, simplemente esos comentarios, definitivamente suma, Isabel, tu comentario como para desambiguar aquí esta distinción, ¿sí? Entonces, tal vez es la palabra criterios la que genera esta duda. Perfecto, gracias por hacérmelo notar, Isabel. Entonces, vuelvo a donde estaba. ¿Cómo puedo hacer para que una instrucción, un cuadro de texto, una imagen que yo como profe quiero que quede sí o sí en todos los trabajos de mis alumnos, pase? ¿Cómo hago para que eso ocurra? Bueno, en este caso puntual, yo voy a seleccionar todas estas 2 cajas de texto, ¿sí? Y me voy a ir a la pestaña, a ver, voy a aumentar un poquito el zoom y cambio la presentación, así se ve un cachito mejor. Ustedes me dirán, ¿eh? Vamos a ir al botoncito de diapositiva.
Y del menú diapositiva vamos a ir a editar diseño maestro. ¿Bien? Miren lo que se aparece aquí. Aquí en este menú, ustedes van a encontrarse con todos los tipos de slides que aparecen normalmente en el menú de más. ¿Vieron cuando ustedes incluyen una slide nueva en una presentación y pueden seleccionar entre distintos tipos? Bueno, esas slides prediseñadas se diseñan precisamente en el menú diapositiva, edición de ¿del qué? ¿Del qué? Ya me olvidé el nombre, vamos de vuelta. Diapositiva, edición o de editar diseño maestro. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera armar una slide que el alumno no pueda tocar, voy a duplicar un diseño en blanco, voy a agregar aquí, acabo de pegar las instrucciones. ¿Bien? Pego aquí las instrucciones, le cambio el nombre para que no se me confunda con las demás instrucciones, aceptar. Y entonces fíjense lo que va a pasar ahora. Salgo de la edición del diseño maestro y yo, alumno pillo, digo, ¿sabes qué? Voy a eliminar la slide de instrucciones. Miren lo que puedo hacer. Desde el menú diseño de una nueva diapositiva, voy a bajar y miren lo que aparece ahora acá. Las instrucciones que no se pueden modificar, no se pueden tocar, porque justamente forman parte del diseño maestro de esta presentación. Entonces, no puede tocarse. Esto aplica tanto para las instrucciones como para los propios criterios de evaluación. ¿Bien? Y se puede usar, de hecho, para cualquier cosa. Y ahora les voy a mostrar otra forma de hacerlo. Recordemos que en este ejemplo yo les dije que este portfolio iba a estar destinado a historia. Entonces, en historia voy a indicarle a mis alumnos que quiero que reflexionen sobre las 5 habilidades que ellos tienen que trabajar en el año. Los ensayos descriptivos, los explicativos, los evaluativos, el análisis de fuente escrita y el análisis de fuente visual. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a hacer que los chicos evalúen cada una de estas habilidades? En principio les voy a dejar acá un enlacecito al Classroom para que no se pierdan y entonces puedan ir y venir rápidamente siempre que lo necesiten, ¿sí? Y luego voy a poner una especie de separador, ¿sí? Para indicar la primera habilidad. En este caso, ensayos descriptivos, pero bien podría ser, para replicar el primer ejemplo, funciones cuadráticas. Y entonces voy a ingresar aquí esta slide muy básica, ¿sí? Que les cuento cuál es. Descripción y título de la sección, ¿sí? Del diseño en blanco de las diapositivas. Es decir, es lo más básico que pueden encontrar ustedes aquí en Google Slides. Lo único que hice fue agregar un rectángulo, ¿sí? Para cambiarle un poquito el color, para darle un poquito más de vida, nada más. Lo puse en el fondo. Y puse la leyenda "Así comencé". Recordemos, habilidad, ensayos descriptivos. ¿Qué voy a hacer acá? En las instrucciones le voy a pedir a mi alumno que siempre en la parte blanca identifique la tarea. Y entonces me copie el enlace, suponiendo que sea este, un enlace cualquiera voy a agarrar, por supuesto, disculpen. Copio el enlace a la tarea, a mi primera tarea, en donde voy a demostrar mis habilidades al comienzo de año para los ensayos descriptivos. Y aquí, en la sección azul o en la sección de color, le voy a pedir siempre a mis alumnos que digan por qué seleccionaron esta tarea. Ahora, ¿pueden ver en la slide algo que indique que acá va la justificación? No, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer para que quede fijo? Pues por supuesto, agregarlo en el diseño maestro. Lo voy a hacer a propósito para que vean qué ocurre cuando hacemos esto. Vuelvo a diapositiva, edito diseño maestro, y en este caso voy a buscar el diseño que corresponde a Miti Miti, ¿bien? La parte gris, la parte azul, perdón, la parte blanca, ¿ok?
Y voy a agregar una cajita de texto aquí al final que diga, en el recuadro de color va la justificación. ¿Ok? Estamos, ¿no? Entonces, paro para responder a Marian Rossi que dice, consulta, cuando haces la diapositiva maestra, ¿se queda luego siempre en el menú más en tu Google Slides o solo aparece en este trabajo específicamente? Pues es este trabajo el que va a tener esas modificaciones en el diseño maestro, ¿sí? De querer hacerlo, definitivamente vas a tener que replicarlo en otros trabajos que hayas hecho, ¿bien? Recordemos entonces que aquí, y por supuesto, como ven, ya han saltado en los comentarios 2 o 3 entrenadores con las garras, ¿no? A decir, solo este caso. Así que presten atención a los comentarios que ahí se están generando las respuestas así automáticamente. Entonces, agregué esta pequeña cajita, ¿sí? Y lo estoy haciendo a propósito para que vean cómo queda. Vuelvo a mi diapositiva. ¿Qué acaba de pasar? Automáticamente, todas las slides que tienen este diseño tienen ahora debajo la leyenda, en el recuadro de color va la justificación, no te olvides, che, ¿sí? Y no, los chicos de hecho no la pueden tocar. Como ven, yo intento seleccionar este texto y no se puede, ¿ok? Ha quedado grabada en el diseño. Y lo único que tendría que hacer yo, profe medio pachorra, ¿sí? Medio con un montón de cosas para hacer y que entonces no tengo ganas de diseñar un recontra portfolio, lo que voy a hacer es seleccionar las slides correspondientes a la primera habilidad y simplemente la voy a duplicar, triplicar, cuadruplicar, hasta llegar a todas las habilidades. ¿Bien? Le cambiaré el diseño, descriptivos, explicativos, evaluativos, criterio X, ¿ok? Y una vez que tengo todas las slides, ya está, terminado el portfolio de base. Ahora bien, reiteramos, no se trata de un portfolio de demostración, es un portfolio de reflexión, de evaluación. Entonces, siempre luego de la demostración incluimos una sección en la que vamos a reflexionar y en este caso yo les propongo trabajar con 3 preguntas. ¿Cuáles son mis fortalezas para empezar en 2021? ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora, aquellas cosas que tengo que seguir trabajando? Y cómo planeo trabajar en esas oportunidades, porque no se trata solo de decir, sí, no, la verdad que me va re mal en los ensayos. Se trata de poder tener conciencia de qué vamos a hacer para mejorar, ¿sí? De establecer un acuerdo con el docente. Entonces, por supuesto, como siempre, al final de cada portfolio, el espacio de devolución. Que en el caso de que ustedes incluyan una pregunta que tenga que ver con un planteo de trabajo futuro, los espacios de devolución son, de hecho, momentos excepcionales para acordar planes de trabajo con nuestros alumnos, y más si sabemos que los vamos a volver a tener el año siguiente, ¿bien? O si conocemos al profe y entonces podemos hacer un traspaso fluido de mando, ¿bien? De un año al otro. Este tipo de herramientas son verdaderamente interesantes en este sentido, por eso quería compartirlas con ustedes. Espero que, en fin, haya sido como interesante, que les haya gustado. Hoy es la primera vez que cumplo, casi voy a llorar, es la primera vez que cumplo con el tiempo establecido para una charla. Así que les invito a que nos felicitemos entre todos, porque de verdad es la primera vez que lo logro. Gerardo, creo que fue tu espíritu detrás de cámara el que hizo que esto funcione. Así que te agradezco muchísimo. Quería comentarles sencillamente para cerrar que todas estas slides, por básicas que sean, todo lo que estoy mostrando en pantalla en este momento va a estar disponible en la cajita de información debajo del video, ¿sí? Espero que les sea de utilidad. Están viendo ahora en pantalla aquí como que por debajito
mi red social y el Twitter de HEG Buenos Aires. Esperamos que nos sigan. Los esperamos por allí. Y Gerardo, no sé si querés como aparecer en pantalla y hacer como una mega super devolución y o cierre del espacio, pues estás absolutamente habilitado a aparecer. No sé si estás por ahí, Gerardo, o estoy sola. Esperen, a ver. Aquí estoy, Belén. Sí, acá estás, acá estás. No, aquí estoy siguiéndote. La verdad es que los compañeros que han estado hoy viendo tu presentación han estado más atentos y enviando muchas felicitaciones. Por eso es que no había precisado mostrar alguna pregunta durante la primera parte. Ya al final han estado ya más participativos y han aportado algunas cosas bastante interesantes. Creo que lo que has mostrado es bastante adecuado para muchos niveles. Creo que es aplicable en diferentes momentos y creo que la utilización adecuada del slides siempre va a ser una fortaleza, ¿no? Mientras más funciones conozcamos de nuestras herramientas, mejor las vamos a poder utilizar. Y bueno, hoy el hecho de haber utilizado el máster, el hecho de haber mostrado cómo empleas esta herramienta, pues yo creo que ha sido un gran aporte para la mayoría de quienes estamos aquí. Entonces, pues yo agradecidísimo de poder estar aquí en Backstage y poder aprovechar y te agradezco que me permitas estar por aquí comentando esto, ¿no? Esta devolución es, de verdad, me pareció excelente tu trabajo y pues bueno, gracias por compartir y felicidades por haberlo logrado en el tiempo, ¿no? De verdad, sí, muy bien. pero quiero que sepan que voy a darles otro tip fuera de hora, porque no puedo irme sin este tip, por supuesto. Porque estamos pensando en usar Google Slides, ¿ok? Y que sea una plantilla para nuestros alumnos. ¿Cómo hacer que un Google Slides sea una plantilla? Bien, es fundamental. Entonces, pasito número 1, síganme, solo síganme, es un 1, 2, 3. Vamos a asegurarnos de compartir la presentación. ¿Cómo? Haciendo que el enlace esté disponible para cualquiera que lo ve, ¿ok? Si tienen una cuenta institucional, pues dentro de la institución, ¿bien? Entonces, ya tenemos el enlace, ¿sí? A este enlace, listo, a este enlace, y aquí me entra la dificultad porque vamos a ver si podemos. En el enlace siempre aparece al final barra, edit y una serie de números y cifras. ¿Bien? Si nosotros modificamos la terminación del enlace por barra, template, es decir, template, barra, previewe, lo que vamos a hacer con esta presentación es convertirla en una plantilla tal y como la que usamos recién de Slidesmania. ¿Bien? Entonces, este pasito a pasito está en la presentación que también van a tener disponible en YouTube, pero no quería dejar de compartirlo porque es esencial, digamos. Y entonces, este enlace que termina por template/preview es el que deberán compartir con sus colegas o estudiantes para que cada uno de ellos se haga la plantilla. Listo, chicos, ya está. Ahora sí. Ahora sí. Ya estamos. Ahora sí terminamos. Gracias, Gerardo. Excelente. Y gracias a todos los que están del otro lado, por supuesto, acompañándonos. Espero que haya sido de utilidad. Y así sin más, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y en fin, nos vemos en otra transmisión. Adiós. Gerardo, todo tuyo. Gracias.